la Biblia enseña de que hay dos caminos, hay dos destinos para el ser humano. Y uno de ellos es el cielo, por eso he estado hablando acerca de ellos. Uno de ellos es el cielo y otro es el infierno. Querramos o no querramos, de eso nos enseña la Biblia, y de eso Cristo fue claro en enseñar a sus discípulos cuando estuvo en esta tierra hace 2000 y pico de años. Desde Adán y Eva hasta la cruz, hasta la venida de Cristo, muchas personas han muerto. Muchos de ellos están con el Señor, muchos de ellos fueron salvos y otros no fueron salvos. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos de que muchos de todas esas civilizaciones, desde Adán y Eva hasta los tiempos hasta los tiempos de Jesucristo, muchas civilizaciones, muchos hombres se rebelaron en contra de Dios y no quisieron saber nada de Dios. Si vemos las historias acerca de los tiempos de Noé, cómo estaba en ese tiempo la humanidad, totalmente apartada, separada de Dios, y murieron en el diluvio, no quisieron saber nada de la verdad, no quisieron saber nada de la palabra de Dios y murieron apartados de Dios. Entonces, desde los tiempos antiguos, la humanidad, muchos han aceptado, han recibido el mensaje de Dios, han creído en Dios y otros lo han rechazado. ¿Cómo han sido salvas las personas en el Antiguo Testamento en ese tiempo? Han sido salvas por la gracia de Dios, por la fe. Y ese tema pues lo estaremos abordando en otras enseñanzas. Pero lo que quiero decirle es de que en el Antiguo Testamento se conocía en la Biblia el lugar donde iban los muertos, se llama, o la Biblia lo menciona con el nombre de Sheol, o el Seol, el lugar de los muertos. Pero cuando Jesucristo viene a la tierra, Él le enseña a sus discípulos en Lucas 16, versículo 19, una historia, le narra la historia a sus discípulos de el rico y Lázaro, del rico y Lázaro, donde ustedes pueden leerla en Lucas 16, 19, donde Jesús enseña claramente a sus discípulos dónde pasará la eternidad el hombre si no obedece o no cree en Dios. Entonces, el lugar que Dios tiene preparado para nosotros es un lugar muy especial. Recuerdan que en el Evangelio de Juan, capítulo 14, mencionábamos de que Jesucristo le habló a sus discípulos que Él tenía un lugar especial, un lugar llamado, Jesús se refirió a las moradas. Voy pues a preparar moradas para ustedes, dijo Jesús. Entonces, estamos claros que en Hebreos 9:27, la Biblia nos dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después del juicio. El asunto es dónde vamos a pasar la eternidad con Dios. Si en el cielo o en el infierno. Porque el cielo es el lugar que Dios ha escogido para los santos hombres de Dios. Vamos a irnos a leer algunos pasajes de la Biblia. Si nos vamos a Corintios, Segunda de Corintios 12,
Mire el apóstol Pablo, cómo él comienza a narrar la experiencia que tuvo cuando Dios lo llevó al tercer cielo. Ciertamente no me conviene gloriarme, dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante. Ciertamente no conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo fue un hombre que tuvo esa experiencia, que fue llevado al tercer cielo. Pablo menciona, ¿verdad?, de que hay, en otras palabras, hay un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo. Y él dice, fui llevado al tercer cielo. Y lo que él vio allá fue tan hermoso, fue tan extraordinario, tan bello, de que dice que no tenía palabras, o no tiene palabras para explicar lo que él vio, porque Dios le reveló a este hombre el lugar que Dios tiene preparado para sus redimidos, para el pueblo redimido de Dios. Y él tuvo esa experiencia de ser llevado al tercer cielo, porque según la Biblia, y podemos estudiarla, y podemos ver de que también a través de los estudios, el primer cielo se puede llamar como el lugar donde podemos ver donde está la atmósfera. Y según la Biblia, el segundo cielo también lo menciona la Biblia como el lugar donde se mantiene Satanás y sus ángeles caídos, sus demonios, podemos decir sus demonios, en ese lugar donde él gobierna, Satanás y sus demonios. Y el tercer cielo es donde Dios está, en su trono, es donde tiene su morada, sus habitaciones, y es donde Dios tiene preparado un lugar para su pueblo redimido. Y Pablo menciona esto y dice, quedé sorprendido de lo que yo vi. Por eso se lo vuelvo a leer. Mire lo que Pablo dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, quien fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Entonces es tan real que así como podemos ver que hay un cielo, también la Biblia menciona de un lugar donde van a parar las personas que no quieren nada de Dios, que quieren vivir a sus propias reglas, a sus propios dogmas, bajo sus propias reglas, sus propios dogmas, y apartan a Dios de su vida totalmente. El problema es de que un día se van a encontrar cara a cara con Dios, y de eso no se va a escapar el hombre, el ser humano, porque un día se va a encontrar con Dios cara a cara. Y la Biblia, en diferentes partes de la Biblia, Jesús habla de un infierno, Jesús mencionó el Hades, Jesús mencionó lugares donde el hombre que no quiere saber nada de Dios va a ser condenado. ¿Y por qué? No porque quizás Dios haya querido lanzarlo a ese lugar para ser
condenado y ser castigado por toda la eternidad, sino porque Él decidió ir a ese lugar. Él tuvo la oportunidad, pero Él la rechazó. Miren lo que dice segunda de Pedro. En segunda de Pedro 2:4 dice lo siguiente: porque si Dios, miren lo que dice aquí, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Esto es claro y evidente de que las personas en aquel tiempo que rechazaron a Dios, hoy se encuentran en ese lugar. Y aún mismo los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, porque dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, ¿qué pecaron? Mire lo que dice: si Dios no perdonó a los ángeles, ¿qué pecaron? Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Aquí en esta palabra infierno, en el griego, en este pasaje bíblico, lo menciona como Tartaros, que es el lugar donde se encuentran los ángeles. Dice que se rebelaron en contra de Dios. Dice que fueron arrojados al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Van a ser juzgados el día del juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, menciona a Noé, y luego dice, menciona a Noé, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces, si eso sucedió en el tiempo antiguo, y menciona a Jesús, aquí menciona el apóstol Pedro, de que hay un lugar, que lo menciona aquí, infierno, pero en el griego es Tartaros, y que ahí están los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, y otros seres ahí, están ahí reservados para ser juzgados en el día final, en el juicio. ¿Qué va a suceder con las personas que están hoy en día viviendo su vida totalmente sin Dios y sin esperanza? Porque la Biblia es clara, dice que Dios perdona cualquier tipo de pecado. Cualquier tipo de pecado Dios perdona si nosotros venimos a Él y nos entregamos al Señor y le pedimos perdón y reconocemos el sacrificio. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado, dice, ni en este juicio ni en el venidero. Y en la blasfemia contra el Espíritu Santo se refiere al rechazo total de Dios en mi vida, sacarlo fuera totalmente de mi vida y vivir de acuerdo a mis propias reglas, dogmas, y Dios sacarlo de mi vida totalmente. Porque todo aquel que quiere vivir, como dice aquí en la Biblia, impíamente, hace a un lado la palabra de Dios, la Biblia, y vivir de acuerdo a sus propias reglas. Entonces, hermano, van a tener problemas, porque nosotros, querramos o no querramos, somos seres inmortales. ¿Por qué me refiero a inmortal? Porque hay algo de nosotros que eso nunca muere, que es el alma y el espíritu, el ser inmaterial. Y la vida del ser humano no se termina cuando nosotros dejamos de existir en esta tierra. No se termina, porque simplemente pasamos
a la otra vida. No dejamos o sea, no se termina cuando nosotros morimos, de ninguna manera. Por eso hay un lugar, ya sea, si usted muere siendo un hombre creyente o una mujer creyente, va directo a la presencia de Dios. Y si muere siendo una persona que no tiene a Dios en su vida, no tiene a Cristo en su vida, también tiene un lugar donde va a ir a parar. Yo le leía en la vez pasada, pero voy a hacer referencia a él porque voy a tocar otros puntos aquí. En Lucas 16, versículo 19, una historia que Jesucristo narra a sus discípulos para aclararle realmente el paradero o qué le depara a las personas que rechazan totalmente a Dios. Y en Lucas 16, 19, Jesús le abre prácticamente el sentido a sus discípulos y le abre la mente, le quita esa cortina de sus ojos, ese velo, y le enseña qué sucede después de que una persona muere, hacia dónde va y cómo, en qué estado esa persona llega. Porque hay algunas religiones que enseñan de que cuando la persona muere, simplemente llega totalmente a un estado de inconsciencia o está totalmente dormida y no se da cuenta de lo que sucede. Pero Jesús le explicó a sus discípulos, porque en el Antiguo Testamento creían de que la persona estaban claros de que iba al Seol en el Antiguo Testamento, que es el lugar de los muertos, pero no estaba muy claro qué sucedía más allá. Jesús les dice a sus discípulos lo siguiente y les narra en Lucas 16, 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué sucedió con el mendigo? Dice que murió, en este caso Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, el seno de Abraham, lo que estábamos hablando era de eso, del término en el Antiguo Testamento se conocía como Seol, y en el Nuevo Testamento Jesús usa la transliteración en vez de Seol, se refiere a Hades, pero los dos son el mismo lugar. Entonces, en el Hades hay dos compartimientos, dos sesiones, dos secciones. Y vemos ahí que muere el mendigo y fue escoltado por los ángeles. El mendigo era un creyente, había creído en Dios y creía que su vida, su destino, estaba totalmente en Dios. Su tiempo, su vida eterna estaba en Dios. Y él sabía que una vez que él muriera, iba a pasar la eternidad con Dios. Y dice que él llegó al seno de Abraham. Y en el seno de Abraham, en ese tiempo, el seno de Abraham era el lugar donde todas las personas, desde Adán y Eva, hasta ese tiempo, hasta el tiempo de la cruz, iban al seno de Abraham, morían y iban a descansar ahí. Miren lo que sigue más adelante. Y dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Muere el rico y fue sepultado. Y en el Hades, menciona el Hades, el lugar de los muertos. Alzó su ojo estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y el rico se dio cuenta de que la vida que llevaba allá en la tierra no era la misma de la que estaba viviendo ahora.
Y eso es lo que quiero tratar de explicarle, es que la vida de nosotros en esta tierra es corta. Corta. Porque usted no sabe cuándo le va a tocar la muerte. Nosotros nos acostamos, rápido amanece, cuando nos levantamos, en ese transcurso no sabemos qué va a suceder. Salimos a nuestro trabajo, no sabemos si vamos a regresar. Aún cualquier cosa puede suceder durante la noche, no se sabe. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no están listas para ir con el Señor? Porque en el Antiguo Testamento las personas cuando morían iban al seno de Abraham cuando eran salvas, y las que morían sin ser salvos iban al mismo lugar, pero en ese lugar, en esa área donde iban los no salvos, aquí se le conoce como Gehenna, el infierno, el lugar ahí donde iban a parar. Gehenna en el griego. Entonces ahí fue a parar el rico, pero el rico estaba consciente. Jesús fue claro. Jesús no está hablando ninguna mentira aquí. Jesús dice que cuando se dio cuenta el rico, dice que alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Imagínense, hasta dice que con la punta de su dedo en agua, con una gota de agua en su lengua, él creía que iba a ser satisfecho por la sed que tenía, por el tormento que estaba pasando. Pero mire lo que pasó en el versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora esto es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Había una cima con S, es decir, no es cima de montaña, sino un abismo que los separaba a los dos, y ninguno podía pasar a este lado ni el otro al otro lado. Estaban divididos. Entonces, lo que quiero explicarle es que Jesús menciona esos lugares, así como menciona un lugar donde van a ir los redimidos, los salvos, que es el cielo. También otros le conocen, en la Biblia se menciona como el paraíso. También hay un lugar donde van a ir las personas que mueren sin Dios y sin esperanza. Les mencioné yo de 2 de Pedro 2:4, ¿verdad? Un lugar también donde están los ángeles en prisiones de oscuridad. Lucas 8:31 dice lo siguiente: y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Miren qué interesante esto. También los demonios conocían que existía un lugar llamado, en este pasaje se le conoce como abismo. Mencionamos infierno, acabamos de mencionar infierno, el Hades, términos como el Gehenna, como Tartaros, y ahora aquí en este pasaje de la Biblia vemos el abismo. Dice en Lucas 8:26: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, está hablando de Jesucristo, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Esta era una persona endemoniada que moraba en los cementerios, en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz:
el endemoniado gadareno, dice que al ver a Jesús se postró en tierra y gritó a gran voz, a grito, y exclamó y le dijo a Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces miren, comienza Jesucristo a reprender a esos demonios, y los demonios: no me atormentes, le decían a Jesús, no me atormentes, ¿qué tienes conmigo? Y seguimos leyendo en el 30, y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Le pregunta a los demonios que estaban tenían controlado a este hombre, y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Imagínense, los demonios no querían ir al abismo, donde se encuentran los otros ángeles prisioneros, donde se encuentran ahí los ángeles caídos, los que se rebelaban en contra de Dios. Y miren lo que le solicitan a Jesús, miren lo que le piden. En el 31, y le rogaban que no lo mandase a ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Entonces los demonios sabían de que hay un lugar donde moran los espíritus, los ángeles caídos que están encarcelados, donde están, también ellos saben que hay un lugar donde moran las personas que están siendo atormentados día y noche cuando mueren. Y ellos dijeron a Jesús: no nos envíes al abismo. Ellos conocen, saben de que hay un lugar preparado para ellos. Al igual que hay un lugar preparado para ellos, la Biblia fue clara, y Jesús fue claro que dijo que el infierno no fue preparado para el ser humano, sino para Satanás y sus ángeles. Pero el hombre, por su misma soberbia y orgullo, él toma esa decisión de ir a ese lugar, porque no quiere saber nada de Dios, y él es quien decide ir ahí. Si nosotros leemos en Juan, el mismo pasaje de la Biblia lo dice acá. Dice aquí en Juan 3:17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Miren, el que no cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ellos deciden, ellos amaron más las tinieblas, amaron más el camino de la maldad, amaron más vivir bajo sus reglas, bajo sus normas, totalmente separado de Dios. Y es ahí donde se encuentran un día, como dice la Biblia, cara a cara se encontrarán con el Señor, pero no para darle otra oportunidad. Ya va a ser difícil, va a ser imposible. ¿Saben por qué? Porque es ahorita que el hombre, la humanidad, tiene la oportunidad de
ponerse a cuentas con Dios. Porque es ahorita. Porque ahorita es el tiempo, es la oportunidad que tiene cada uno del hombre, cada uno del ser humano, de recibir ese regalo que es la salvación. Apocalipsis 9, 1 al 3 dice, mire lo que dice Apocalipsis: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo con humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Aquí también el apóstol Juan ve, él comienza a narrar todo lo que vio y hace mención al abismo. Un lugar que está ahí en el centro de la tierra. Un lugar que, aunque es invisible porque no lo vemos, pero sí existe. Existe porque Jesús mismo lo mencionó. En todo lo que es el Nuevo Testamento se mencionan estos nombres, estos términos: abismo, infierno, Hades, Gehenna, y como Tartaros en los originales, en el griego. Cada uno de ellos, donde están este lugar reservado para los ángeles caídos, para los demonios, y las personas que mueren llegan a ese lugar. Aquellas personas que nunca quisieron tener una relación personal con su Creador. Y como mencionamos ahorita esto sobre estos lugares, que es uno de los destinos que el hombre va a decidir o no ir a ese lugar, también mencionaba al principio del cielo. Mencionábamos el cielo, porque es el lugar que Dios tiene para su pueblo. Es el lugar que Dios tiene para a su pueblo. Por eso en el tema que mencionaba, que hablábamos en la sesión pasada, hablábamos de que Jesús decía: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y también en Mateo 18:10 leemos este pasaje que habla de que el cielo es la morada de los ángeles y de los santos hombres de Dios. Dicen en Mateo 18:10: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y en Lucas 15:10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo delante de los ángeles de Dios. Los ángeles, los que le sirven al Señor, los que le sirven a nuestro Dios, están al lado, delante, dice, están delante de los ángeles, están delante, están cerca de Dios. Entonces, es importante que sepamos de que cuando una persona muere, la vida no termina aquí. Segunda de Corintios 5:8 dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que la persona cuando muere, inmediatamente, si muere en el Señor, si muere con su fe en Cristo Jesús, va directamente a la presencia de Dios, al cielo. Porque decía él: pero confiamos
Y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo. Cuando la persona muere, se produce la separación del alma, y el espíritu de este cuerpo. Y inmediatamente pasa a estar presente donde el Señor. Es interesante que nosotros entendamos esto, que nuestra vida no se termina cuando nosotros partimos de este mundo. No se termina ahí. En Génesis 1:1, y lo leo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Imagínense, ese es el lugar. Dios tiene un lugar especial para sus hijos. Un lugar que Él ha preparado. Y lo triste es con las personas que mueren sin haber reconocido a Dios como su creador, sin haber reconocido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. En Salmo 115, en el Salmo 115, Salmo 115, versículo 16, dice lo siguiente: los cielos son los cielos de Jehová. Los cielos son los cielos de Jehová. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. El cielo, donde Pablo tuvo la experiencia, dice que él fue al tercer cielo, que es donde están las habitaciones de Dios. Es donde Dios mora ahí, donde Él está en su trono. Por eso aquí el salmista, que entendía muy bien, decía: los cielos son los cielos de Jehová. Qué interesante que nosotros sabemos que nuestra vida, según la Biblia, y la hemos estudiado, no termina cuando nosotros partimos de este mundo. En Mateo 5:34, mire lo que dice: pero yo os digo, decía Jesucristo, no oréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. El cielo es el trono de Dios. Es donde habita Dios. Y es donde van a estar todo el pueblo redimido del Señor. Todos aquellos que hayan muerto depositando su fe y su confianza en el Señor. Sabemos que hay un evento que no ha ocurrido. En la Biblia está establecido, está escrito, de que dice que Dios va a venir a levantar a su pueblo. Y muchos van a resucitar. Todos aquellos que han muerto, los que murieron en Cristo Jesús, van a resucitar y van a recibir un cuerpo nuevo, donde su cuerpo va a resucitar y el alma y el espíritu va a volver a su cuerpo. Y van a tener un cuerpo nuevo, un nuevo, podríamos decir, un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible. Van a resucitar primero los que han muerto en Cristo Jesús. Y los que están vivos van a ser transformados. Dice 1 Tesalonicenses 4:17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dios está a punto de que se lleve a cabo, este evento. Dice que Cristo va a regresar y se va a producir lo que se llama el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, y donde muchos que ya están muertos en Cristo Jesús van a resucitar para recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso, y los que estemos vivos todavía,
vamos a experimentar esa transformación. En Hebreos 1:14, por eso en esta noche yo les traigo este mensaje, porque la vida no consiste, decía Jesucristo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Venimos sin nada a este mundo y sin nada nos vamos a ir. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué va a suceder con nuestra vida? La pregunta es, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Con Dios o separado de Dios? ¿Cuál será nuestro destino final? De usted y yo depende en esta noche. Porque así como hay un cielo que lo podemos ver, así hay un infierno, aunque es invisible, aunque no lo vemos, aunque nadie de nosotros, quizás que estamos vivos, hemos ido a ese lugar, pero sí hay un lugar reservado para los ángeles, para Satanás y sus ángeles, que se rebelaron en contra de Dios, para sus demonios, pero también para el hombre que totalmente rechazó a Dios de su vida. En Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí está hablando de los ángeles. Los ángeles están al servicio de nuestro Dios. Ellos están cerca de Dios, al servicio de nuestro Dios. Los ángeles hacen un trabajo muy especial. Dios cuida de nosotros y dice la Biblia que Él manda a sus ángeles para que nos protejan. Muchos son mensajeros, otros, cada uno de ellos tienen funciones diferentes, pero sí, ellos están al servicio de nuestro Dios. Mateo, seguimos leyendo en Mateo 5:12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero específicamente dice: vuestro galardón es grande en los cielos. Hay una gran recompensa. Aquí Jesucristo dice: gozaos, alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Podemos nosotros hacer muchas cosas aquí en la tierra, y no es malo, pero el día de mañana que nos vayamos de este mundo, aquí se va a quedar. El asunto es que estamos atesorando nosotros para la eternidad, porque en la otra vida, cuando nosotros nos vayamos a esta tierra, dice la Biblia claramente que Dios va a recompensar a sus hijos. Muchos van a recibir recompensa y otros van a ir al cielo, se van a salvar, pero con las completas, de arrastrada. Y allá en el cielo va a haber una fiesta, dice Cristo, lo anda a su iglesia, y va a haber un tribunal, cual se conoce en la Biblia como el tribunal de Cristo, donde todos los redimidos, el pueblo salvo de Dios, va a ser evaluado y va a ser recompensado, va a recibir premios. Unos van a ser más premiados que otros por la obra que hicieron aquí en la tierra cuando estaban en esta tierra y le servían al Señor, cada quien a su manera. En 2 de Corintios, quiero leer este pasaje importante para que lo analicemos ahorita. 2 de Corintios capítulo 5 dice: porque sabemos que si nuestra morada es terrestre, porque sabemos, dice Pablo, hablándole a los corintios,
y a nosotros también, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo que se envejece, que se enferma, que es pecador, que se deteriora cada día, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se le menciona como tabernáculo, ¿verdad? Pablo se refiere como tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo dice, tenemos un edificio, tenemos una casa, no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, el poder. Pablo dice, gemimos, nuestro cuerpo gime porque necesita ser glorificado, redimido, transformado, librarnos de este cuerpo que trae tribulación, angustia. No es fácil. Muchas personas que conviven con determinadas enfermedades crónicas y están ahí sufriendo y ellas llega un momento que se quieren librar de este cuerpo porque no soportan, no aguantan. Y Pablo dice, gemimos, nos llamamos la hora de que Dios nos vista y nos dé un nuevo cuerpo y que vayamos a disfrutar allá en el cielo, donde decía Cristo, donde hay moradas, donde preparo morada para ustedes. En el versículo 6 dice, de 2 Corintios capítulo 5 versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, entre tanto que estamos vivos, estamos en este cuerpo de carne y hueso, estamos ausentes del Señor. Claro, de hecho nos impide estar allá con el Señor en las moradas celestiales. Y luego dice, porque por fe andamos, no por vista. Sabemos muy bien de que hay un lugar especial para nosotros. Sabemos muy bien de que Dios es real. Sabemos muy bien, como dijo Jesucristo, hay moradas para nosotros. Entendemos que todo esto es por fe y que un día Dios nos va a revestir de un nuevo cuerpo, nos va a dar una nueva vida totalmente, donde vamos a ir a morar con Él, donde vamos a ir a ver a nuestros familiares que quizás tienen 10, 15, 20, 30 años, 40 años, que murieron, pero sí, nos vamos a reunir con ellos allá y vamos a conocerlo, vamos a platicar con ellos, porque ahí nos vamos a encontrar con ellos. Y la Biblia habla claramente que estas personas están conscientes. Están conscientes. Todas aquellas personas que han muerto están conscientes. Y yo se lo puedo comprobar con la Biblia. Se lo puedo comprobar con la Biblia de que sí es cierto. De que nuestros familiares, los que ya han muerto, están conscientes. Están con el Señor. Y luego dice en el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo decía, ya quisiera salirme de este cuerpo y estar con el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Porque es necesario, mire lo que mencionaba este pasaje bíblico, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos, el pueblo redimido, el pueblo que ha creído en Jesucristo. Dice Pablo claramente que es necesario que todos nosotros
comparezcamos, es decir, vamos a estar presentes, vamos a comparecer en un tribunal, en el tribunal de Cristo. Y ahí vamos a ser juzgados, no por los pecados que ya Cristo pagó el precio en la cruz. Por eso no, sino por nuestras obras, por nuestras actitudes, por nuestras intenciones que nosotros teníamos a la hora de hacer lo que hacíamos, las obras, las buenas obras que hacíamos, nuestra vida en el Señor, en la vida cristiana. Entonces Cristo dice, Pablo dice, ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo? Vamos a ser recompensados según nuestras obras, ya sean, y dice, para que mientras estaba en el cuerpo, dice por acá, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿saben? Es claro, hermano, de que eso va a suceder. Y todo esto, estamos mencionando de que esto es en el cielo, donde Cristo fue a preparar moradas para nosotros. Si leemos Apocalipsis, versículo 6, leo Apocalipsis 6, del 8 vamos a leer. Dice, miré ya aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Estamos mencionando, mire, aquí en este pasaje habla de, otra vez, del Hades. Otro pasaje bíblico que me interesa leer es por acá, lo tenemos por acá, Apocalipsis, vamos a leerlo, donde vemos que nuestros hombres de Dios están ellos intercediendo por todas las personas que están en la tierra y están sufriendo, porque están siendo tribulados, los que se quedaron en la gran tribulación, y aún el pueblo cristiano está sufriendo, y muchos de ellos están siendo decapitados por no haber atendido al llamado de Dios a tiempo. Ahorita la salvación, como les decía, nuestra salvación es por gracia, por la fe en Cristo Jesús. El problema es aquellas personas que rechazan a Jesucristo. Tenemos una oportunidad ahorita, y la oportunidad, hermanos y amigos, es ahora que usted solo decide el poder creer en Jesucristo. Entonces, el pasaje bíblico en Apocalipsis, donde menciona de que usted, si usted se queda en la gran tribulación, usted va a sufrir la persecución. Estamos hablando de que una vez que Cristo viene y se lleva a su iglesia, las personas que se queden aquí en la tierra van a sufrir, van a ser atormentadas, van a ser perseguidas, y las personas que sean capturadas van a ser decapitadas por la causa de Cristo. Pero aquí el apóstol Juan menciona, dice, de que muchos de nuestros santos hombres de Dios que están en la presencia de nuestro Dios, ellos comienzan a interceder y a orar por los que están sufriendo en la tierra.
Entonces, ellos están sufriendo en la tierra y ellos comienzan a orar por los santos, por los hombres que están, por la iglesia, el pueblo de Dios que ha quedado en la tierra y ya está sufriendo. Ok, entonces, otro pasaje bíblico que quiero mencionar es en vamos a irnos a Juan 17:3, porque quiero ya ir terminando. Luego vamos a tocar ese punto ahí porque estas enseñanzas son amplias. Quiero profundizar en lo que va a suceder en la gran tribulación, qué va a pasar con la gente que se queda aquí en la tierra, después del rapto de la iglesia, qué va a pasar, cómo las personas, en qué estado se encuentran las personas cuando mueren. Quiero mencionársela porque ya el tiempo se me agotó. Pero dice en Juan 17:3, dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna, el conocer a Dios. En Dios está todo. En Dios está nuestra vida. En nuestra vida está en nuestro Dios. En Él es el que cuida noche y día nuestra vida. Él es el que nos protege. Él es el que nos da el aliento, el aire. Y imagínense, si Dios no estuviera con nosotros, ¿cómo sería nuestra vida? Dice Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios. Nuestra vida, Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. La vida está en Dios. Nuestra vida está en Dios. Nuestra vida eterna está en Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahí está la vida eterna. Jesús dijo: no hay otro camino. Yo soy el camino, soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y luego mismo, aquí en este pasaje, lo menciono nuevamente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, no hay otro Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Dónde vamos a pasar la vida eterna? ¿Con Dios o sin Dios? En eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios.